Regresamos con argumentos. Seguimos aquí en nuestra entrevista de esta tarde con el internacionalista Lauren Caballero, revisando los acontecimientos en Chile. El plebiscito de reforma constitucional rechazado por una mayoría de la población, una votación que en términos sorprende, ¿no? Incluso a los sectores más optimistas de la oposición, el rechazo a esta reforma. Vamos a revisar ahora, Lauren, para también compartir el análisis, escuchar otros argumentos. Vamos a revisar la cuenta en Twitter del exministro de Hacienda, Ignacio Briones, que él compartía lo siguiente y también hacía referencia a uno de los artículos que escribió sobre este hecho. Decía, por varias razones, espero que hoy se imponga la opción de rechazo y podamos darnos una nueva oportunidad para tener una nueva constitución de unidad. A partir de esta noche no hay vencedores y vencidos. De hecho, tiene un artículo que comparte acá que se llama 4S, sin vencedores ni vencidos. Decía que es la elección más importante desde el retorno a la democracia. No es una que podamos revertir cada 4 años como cuando elegimos representantes. Tampoco es una de izquierda o de derecha. Es una propuesta constitucional que define nuestras reglas fundamentales para las próximas décadas. En este artículo que él comparte a través de su cuenta en la red social Twitter, también explica que la propuesta dificultaba la inversión y el crecimiento y, por tanto, 8 de los 10 ministros de Hacienda desde el retorno a la democracia, 5 de ellos incluso de centro izquierda, se vieron inclinados en rechazar esta propuesta. Decía, hay además otras razones en favor de un triunfo del rechazo. Y la primera y fundamental es darnos la oportunidad de continuar un proceso y tener un buen texto de unidad que, al ser refrendado por una amplia mayoría, podremos debatir sobre las bondades y defectos del texto, pero creo que nadie puede decir que el texto que se votó el día de ayer haya sido un texto de unidad. Fíjese que vuelve la palabra unidad, esta vez pues de uno de los exponentes, el ministro de Hacienda y analista político Ignacio Briones, donde señala pues distintos de los argumentos que él tiene en contra de ese proyecto que se presentó. Claro que estoy absolutamente de acuerdo con el planteamiento, que está muy bien explicado, me parece una pluma proverbial además, un llamado también a la síntesis, está hablando desde un punto de vista moderado, está hablando de la necesidad de incorporar de esa unidad que él habla, a lo mejor suena aquí mucho a cliché, pero se refiere a la necesidad de incorporar a la mayor cantidad de sectores, de factores, claro, para que todo el mundo tenga la posibilidad de ser escuchado. Y así es que se construye un país. El país no le dijo no a la reforma constitucional, le dijo que no a ese texto constitucional en particular. Claro, y lo bueno es que él decía que no, claro, sea no es que estamos buscando una constitución de derechas o de izquierdas, que eso también es otro término importante, ¿no? Ahora, lo que demuestra es que hubo en Chile una victoria sobre una población que es mayoritariamente moderada, sobre unos pequeños sectores que son radicales, que fueron esos sectores que vimos hace rato en las imágenes que transmitíamos, donde había, bueno, gente en la calle haciendo actos de vandalismo. Esa no es la realidad de Chile. Claro. Esos son unas minorías que, bueno, pretenden imponer por mecanismos que no son constitucionales ni legales en ningún país del mundo, bueno, su visión. Y si esa visión se impone, evidentemente Chile no va hacia ninguna parte que no sea un despeñadero político, social, económico, es decir, sería un retroceso. Lo bueno es que hay una reflexión por parte de todos los sectores. Este señor evidentemente es opositor al gobierno de Boric, pero habla desde una posición moderada, al igual que el presidente. Entonces, parece que hay una aceptación por parte del gran centro político. No solamente hablo de la centroizquierda, sino de todo el espectro político que es moderado en ese país, y eso es positivo. Lo veo como un avance y como una posibilidad para que se abran las puertas a que efectivamente se pueda redactar un texto donde estén las grandes mayorías incluidas, sin excluir a las minorías. Claro, ahora hemos visto esas reacciones en Chile moderadas por parte de aquellos que votaron en rechazo y también por el presidente de Chile, pues que recibió este duro revés. Sin embargo, las reacciones internacionales, bueno, pues también se hicieron llegar, y como comentábamos al inicio, la posición o el tuit que compartía el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se hizo viral y generó cierta polémica al decir, bueno, que Pinochet vivía, ¿no? Tomando en cuenta que esta es la constitución que está en Chile desde el gobierno, pues, de Pinochet, desde la dictadura. Un error comunicacional, sin duda. Yo creo que Petro debió haber esperado el pronunciamiento oficial del presidente chileno, por lo menos. Se adelantó a los acontecimientos y, bueno, me parece que es un error haber hecho un comentario tan fuerte
se entiendo perfectamente lo que trata de decir el presidente colombiano en ese tuit. Está diciendo, mira, sigue vivo el legado de Esa Pinochet. constitución. Eso, pero, o sea, parece incluso hasta una especie de intromisión en un asunto que es de exclusiva incumbencia de Chile, no solamente del gobierno, sino de los chilenos en general. Y de la Entonces debió población haber sido que un poco más participa. moderado. Él ha sido muy moderado hasta ahora. Allí no sé qué pasó, la verdad se apresuró. Bien, vamos a seguir también haciendo revisión de otras de las reacciones. Tenemos por acá también parte de los argumentos de la población que votó en contra, sonidos de la gente en la calle. El día de ayer, luego de conocerse el triunfo, nuestros compañeros de producción los tienen por allí a mano y vamos a repasar esos audios de la población que rechazó. Los vamos a ver más adelante, me indican por acá de producción. Vamos a verlos más adelante, Lauren. Sin embargo, vamos a seguir comentando. Estas son imágenes de el centro y los disturbios que se presentaron. Nos hablabas tú, pues, de que no es la posición de los factores que habían de oposición al gobierno de Sebastián Piñera. Esto empezó desde el año 2019, el tema de las manifestaciones de un grupo de la población chilena cansada. Sin embargo, hay que decirlo, no todos los grupos, sino que habían focos violentos también, pero no quiere decir que todo aquel que protestó en esa época tenía esta actitud. Sino, había una necesidad que sigue estando viva en Cambio. las grandes mayorías en Chile. Pero eso que vemos allí, bueno, se nota, es evidente que es una minoría de gente que está en la calle llevando a cabo manifestaciones que no tienen ni pie ni cabeza. O sea, están protestando contra una decisión de la mayoría del país que dijo, mira, por ahí no es, vamos a buscar un espacio donde incluso esa gente que está protestando allí en esas imágenes que vemos esté incluida también. Pero bueno, radicales hay en todas partes. Lo importante es que los extremos no sean los que se apoderan de la agenda política, porque cuando prevalecen los extremos se sabe que se acaba la democracia. Entonces se impone una visión. Lauren, ahora que sigue para Chile luego de este proceso, ya se anunciaba una revisión, el presidente dijo que también iba a hacer cambios en su gabinete, porque también los niveles de aprobación a su gestión han venido decayendo. Sí, yo creo que un reflejo de ello también es esta poca votación que hubo a favor, pues, de la aprobación de la Constitución. De alguna manera, el mismo presidente ha cometido algunos errores que le han ido pasando factura. Y él, desde algún punto de vista, se posicionó, ¿no?, como una especie de líder de esa reforma, y eso evidentemente jugó en contra. Creo que el presidente tiene que impulsarla y tratar de fungir como un mediador, una especie de bisagra entre los sectores que integran la sociedad chilena y bueno, lo que son los poderes públicos del Estado, pero no convertirse como que en el abanderado, el que lleva la propuesta, porque tiene que ser una propuesta de todos para que sea efectivamente una propuesta de unidad nacional que involucre a todos los sectores. Si no se hace de esa forma, y si además otros sectores, no necesariamente de la extrema izquierda, sino puede ser también de la extrema derecha, se pretenden apoderar del discurso político y bueno, tuercen el asunto y el debate y lo llevan hacia el otro lado de la acera, creo que va a ocurrir exactamente lo mismo. No puedo pronosticar acá si la próxima reforma será aprobada o no, si la próxima propuesta de constitución será aprobada o no, pero espero que esto haya servido como lección y que todos los sectores definitivamente se den la mano y se pongan a trabajar juntos. Ahora Bachelet sí está en una posición en la que puede ejercer las veces de actor político activo, y a lo mejor eso le va a dar cierto impulso a una nueva propuesta, ¿no? Y espero que esta vez sí logren ser los moderados, sí logre ser la razón y no las pasiones las que se impongan en ese escenario político chileno. Porque lo cierto es que incluso antes de la pandemia hemos venido observando esa necesidad de cambio de la población en distintos países de nuestra América Latina. Y de esto vamos a estar conversando al regreso. No se aparten ustedes, que ya regresamos con nuestro invitado de esta tarde, la internacionalista Lauren Caballero. Ya volvemos.